En este video vamos a resolver un modelo de parcial. Por lo general los puntos 1 y 2 van a ser de derivadas y los puntos 3 y 4 del parcial va a ser de integrales. El punto 1 puede tocarte alguno de estos problemas, como hallar ecuación de la recta tangente, que es la mayoría, o hallar los puntos o el punto en el que hay determinada recta tangente o determinada pendiente de la recta tangente, hallar el valor de una letra, o sea de una constante. Te van a dar datos para que despejes esa letra. Después, el segundo punto siempre es de estudio de funciones, o sea, encontrar los intervalos de crecimiento, los extremos relativos, que eran los máximos y los mínimos. El tercer punto es una integral, que puede ser por alguno de los métodos como sustitución o por partes. Y el punto número 4 es hacer el cálculo de un área. Vamos a resolver un modelo de parcial que tiene 4 puntos. En el primero tenemos que hallar un punto x sub 0. En el segundo hay que encontrar dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos locales de una función. En el tercero calcular una integral y en el cuarto hallar un área. Me van a pedir siempre que en cada ejercicio escriba todos los razonamientos que justifican esa respuesta. O sea, hay que hacer todos los pasos y a su vez ir justificando qué es lo que vamos haciendo en cada punto. Vamos a empezar entonces con el problema número 1. Dice que sea f de x 10 sobre x menos 4 más 4, tenemos que hallar un x sub 0, o sea un valor de x, tal que la función evaluada en ese x sub 0 será igual a 9. Para ese x sub 0 encontrado, dar la ecuación de la recta tangente en un punto, que es ese punto x sub 0, y la función evaluada en ese punto. Entonces, acá nos están dando un valor de y lo que tenemos que hacer es averiguar un valor de x. Entonces en este caso, o sea, acá tengo siempre el valor de y acá el valor de x. Si yo tengo la fórmula de la función y tengo el valor de y, puedo saber el valor de x que me están pidiendo. Entonces yo sé que la función evaluada en ese punto x sub 0 es igual a 9. Y de ahí puedo despejar ese punto que me están pidiendo. Después para eso tengo que encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces voy a despejar, acá tenemos dos términos, ¿sí? El 4 que está acá va a pasar restando. Entonces nos queda 9 menos 4, 5. Después, esta parte de acá abajo que está dividiendo pasa toda multiplicando, lo pongo entre paréntesis. Hacemos propiedad distributiva. 5 por 4, 20. Acá separamos en términos, juntamos los números, este 20 va a pasar sumando. Esto nos va a dar 30, el 5 va a pasar dividiendo y 30 dividido 5 sería 6. Entonces ese x sub 0 está valiendo 6. Entonces ahora ya sabemos el punto. Ese punto en el que tenemos que hallar la ecuación de la recta tangente es ese valor de x sub 0 que es 6 y la función evaluada en x sub 0, que es lo mismo que decir y, que es 9. Entonces en este punto tenemos que hallar ahora la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para hallar la ecuación de la recta tangente? Tenemos que recordar que la ecuación de la recta tangente a la función en un punto es una función lineal donde esta m es la derivada evaluada en ese punto que ya calculamos. Entonces lo que tengo que hacer es derivar la función. Derivo la función. Entonces si esta era la función derivada, vamos a tener que hacerla en dos términos y usando la regla de división, ¿no es cierto? Porque la función es así. F de x es 10 sobre x menos 4 más 4. Esta es la función. Si tenemos dos partes, vamos a derivarla en dos términos distintos. Entonces la derivada de esta función va a ser, acá voy a utilizar la regla de la división. A esto lo voy a llamar f y a lo que está acá abajo lo voy a llamar g. Voy a hacer acá como en cálculos auxiliares. F es igual a 10. La derivada de f, la derivada de un número es 0. Y después
g es igual a x menos 4. La derivada de g es la derivada de x que me da 1 y la derivada de menos 4 que me da 0, o sea 1. Y ahora voy a ir reemplazando acá. La regla de la división, recordamos que era, si teníamos f sobre g, todo esto lo tenemos que derivar, era la derivada de f, g sin derivar, menos f sin derivar por la derivada de g sobre g al cuadrado. Entonces voy reemplazando acá, tenemos la derivada de f, 0, por g sola, que es x menos 4, va entre paréntesis porque son dos términos, todo eso es g, menos f sola, que es 10, por la derivada de g, que es 1, sobre g al cuadrado, que sería x menos 4 elevado al cuadrado. Entonces esta derivada me queda 0 por lo que sea 0, menos 10 por 1, 10, o sea, menos 10 sobre x menos 4 elevado al cuadrado. Y también tenía que derivar esto. Ahora, cuando derivo el 4 me da 0, o sea que la derivada de este término va a ser 0 y no me va a cambiar nada. Entonces la función derivada me va a quedar así. Ahora, si yo esa derivada la reemplazo por el punto, por el valor de x, ¿sí?, voy a tener la pendiente de esa recta tangente. Entonces, para la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada evaluada en ese punto x, que era 6. Y entonces acá nos queda menos 10 sobre 6 menos 4 elevado al cuadrado. Entonces acá nos queda menos 10 sobre 6 menos 4 es 2. 2 elevado al cuadrado va a ser 4, y acá simplificamos por 2, nos queda menos 5 medios. Esta entonces es la pendiente de la recta tangente. Ahora nos falta encontrar la recta tangente. La recta tangente tiene el valor de m y tiene el valor de b. El valor de m es menos 5 medios. Nos falta encontrar el valor de b, y para eso usamos como dato el punto, o sea, un valor de x y un valor de y. Entonces sabemos que y es igual a la pendiente, que es 5 medios por x más b, pero nos falta b, entonces donde dice y vamos a poner 9. Acá tenemos 5 medios, donde dice x ponemos el valor, que es 6, más b, y ahí despejamos. Acá hacemos la cuenta, tenemos 6 por 5, 30, menos 30 sobre 2, esto sería menos 15, más b, seguimos acá. Entonces me queda 9 más 15 es igual a b, y 9 más 15 sería 24. Entonces b es 24, y la respuesta es que la ecuación de la recta tangente es y es igual a m por x más b, que es 24. Entonces esta sería la respuesta del ejercicio. Volvemos y vamos a agregarle las justificaciones. Entonces, el problema nos daba esta función, o sea, esta función tenemos que hallar un x sub 0 tal que se cumpla esto. Y después, para ese valor, hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces primero voy a justificar cómo encontré ese x sub 0. Entonces, ¿cómo podría justificar esto? Yo sé que si a la función la evalúo en ese valor de x, me da el valor de y, ¿sí? Entonces, como tengo el valor de y, despejo, lo reemplazo, igualándolo en la ecuación, porque todo esto, f de x, es lo mismo que decir y, entonces lo reemplazo en la ecuación y despejo x sub 0. Ahí estaría la justificación. Entonces el punto es este. Con el x sub 0 encontrado puedo escribir el punto. Y ahora me piden dar la ecuación de la recta tangente. Entonces, para dar la ecuación de la recta tangente, puedo dejar esto como justificación. La recta tangente es esto, ¿sí? Y puedo decir que la pendiente de la recta tangente en x sub 0 igual a 6 es la derivada evaluada en x sub 0 igual a 6. Entonces derivo
y después reemplazo, una vez que derive, reemplazo por x sub 0 igual a 6. Dejo esto como cálculos auxiliares, acá reemplacé, acá tuve la pendiente de la recta tangente, acá podemos poner que uso el punto para encontrar b, usé el punto que tenía y ahí pongo como respuesta esto. Entonces más o menos así sería la justificación. Puedes ir haciendo el ejercicio y escribiendo al lado algún razonamiento que hayas usado para poder resolverlo. Tenemos ahora el punto 2. El punto 2 dice que sea f de x e a la x menos 7 sobre 2x menos 14. Tenemos que hallar el dominio, los intervalos de crecimiento y los extremos locales. Bueno, entonces vamos a resolver el punto 2. Primero vamos a empezar entonces con el dominio. Si yo tuviese solamente una función exponencial, el dominio de las funciones exponenciales son los reales. Pero acá tengo una exponencial sobre una fracción. Y siempre que tenga una fracción, la parte de abajo, que es la división, tiene que ser distinto que 0. Entonces voy a poner que 2x menos 14, todo esto de abajo, tiene que ser distinto que 0. O sea que 2x tiene que ser distinto de 14. X tiene que ser distinto de 14 dividido 2. O sea que x tiene que ser distinto de 7. Entonces el dominio de esta función van a ser todos los reales menos ese número 7. Y ese número 7, entonces, que va a estar ahí, como esto es una función que si bien tengo exponencial, tengo homográfica, o sea, tengo una división, este valor que estaba acá es la asíntota vertical de la función. Entonces cuando haga el cuadrito aplicando el teorema de Bolzano tengo que tenerla en cuenta. ¿Cómo puedo justificar entonces esto? Sé que el denominador tiene que ser distinto que 0. Esa es la justificación. Entonces, esta parte puede ser cualquier número, pero no tiene que ser distinto que 0 porque no existe división por 0. Entonces lo ponemos que es distinto que 0 y ese valor lo excluimos del dominio. Entonces ahí ya tenemos el dominio. Después tenemos que hallar los intervalos de crecimiento y los extremos locales. Para eso buscamos los puntos críticos. Entonces, para buscar los puntos críticos hay que derivar, igualar la derivada a 0. Entonces derivo e igualo la función derivada a 0. Voy a entonces derivar esto. ¿Cómo lo voy a derivar? Usando una regla de división, ¿no es cierto? Porque acá tengo división. Toda esta parte de arriba la voy a llamar f y toda esta parte de abajo la voy a llamar g. Entonces vamos a poner acá cálculos auxiliares. Vamos a poner como es la regla de división, que es f sobre g, la derivada de f por la g sin derivar, menos f sin derivar por la derivada de g, sobre g al cuadrado. Entonces f es la parte de arriba. Si f es igual a e a la x menos 7, f derivada, acá la tengo que derivar por regla de la cadena, porque no tengo e a la x, sino que tengo e a todo esto. Entonces derivo la e y lo dejo, la derivada de e es e, pero como tiene esto, le dejo lo que tiene, y lo multiplico por la derivada de lo que está ahí, que la derivada de x es 1, y la derivada de esto es 0. Así que me va a quedar 1. O sea que me va a quedar lo mismo, porque esto por 1 es lo mismo. Esa es f y f derivada. Y después g es la parte de abajo, que es 2x menos 14. O sea que g derivada es la derivada de 2x es 2. Y la de 14 es 0. Así que la derivada de esta función es esta. Entonces ahora vamos a reemplazar acá para hacer la derivada. F derivada sería e a la x menos 7 por g sin derivar, que es 2x menos 14, dejo paréntesis porque todo esto es g, es importante poner paréntesis, menos f sin derivarla, que es e a la x menos 7, por la derivada de g, que es 2, y sobre g al cuadrado, o sea, 2x menos 14 elevado al cuadrado. Bueno, esto es entonces la derivada. Ahora lo voy a tener que esto igualarlo a 0. Cuando igualo esto a 0, esta parte que está acá abajo se me va a ir, porque esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. Me va a quedar e a la x menos 7 por 2x menos 14
menos e a la x menos 7 por 2 es igual a 0 por todo esto. Y esto me va a dar 0. O sea que 0 por lo que sea es 0. Me queda la parte de arriba igualado a 0. Entonces, a ver, ¿cómo despejo esto que tengo acá? El truco cuando te toca una exponencial es sacar factor común e a la x menos 7. Lo que te aparezca en los dos términos lo sacamos como factor común. Si no, no vamos a poder resolver esto, porque acá tengo dos términos, ¿sí? Entonces saco como factor común e a la x menos 7. Y pongo en un paréntesis lo que no haya sacado de cada término. De este término tengo 2x menos 14. Y de este término tengo 2. ¿Sí? Entonces 2x menos 14. Y acá 2. Y acá lo que tengo que poner es el signo del que haya acá. O sea, un menos. ¿Sí? Si hubiese un más, va un más. Entonces es menos 2. Igual a 0. Y acá va multiplicación entre esto y esto. Entonces me queda que como tengo acá una multiplicación que da 0, o esto es 0 o esta parte es 0. Entonces una de las opciones es igualar e a la x menos 7 igual a 0. Cuando tengo una esa e pasa para el otro lado como logaritmo natural. X menos 7 es el logaritmo natural de 0. Y el logaritmo natural de 0 no existe, ¿sí? Te va a dar error si lo haces en la calculadora, porque toma valores mayores que 0. Entonces acá no nos da ninguna solución, pero esto sí. Tenemos 2x menos 14 y menos 2, porque acá, como es un menos, menos 2 no está multiplicando, está restando, viene con el signo de acá, no me va a cambiar nada. Entonces acá tenemos 2x menos 14 menos 2 menos 16 igual a 0. 2x es igual a 16 y x es 16 dividido 2, o sea 8. Entonces de todo esto sacamos un punto crítico. Tenemos entonces como punto crítico 8. Y con ese punto crítico vamos a plantear la tablita para ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. O sea, acá tengo que justificar, ya justifiqué que busqué el punto crítico derivando, igualando a 0 esto. Acá podría justificar que saco factor común, ¿sí? Saqué factor común acá e a la x menos 7. Y ahora vamos ya a hacer por teorema de Bolzano los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces ya acá armé la tablita, puse el dominio que era todos los reales menos el 7, que era la asíntota vertical. Entonces empieza desde menos infinito hasta el 7. Puse el punto crítico que es 8. Hay un intervalo entre 7 y 8 y después de 8 a más infinito. Acá voy a poner la derivada y voy a ver qué pasa con la función. En la asíntota vertical no hay ni derivada ni función. Y en el punto crítico la derivada vale 0 porque lo sacamos igualando la derivada a 0. Y la función tenemos que ver si alcanza un máximo o si alcanza un mínimo. La justificación es que por el teorema de Bolzano uso el punto crítico y la asíntota vertical para dividir esa función en intervalos y que voy a evaluar el signo de la derivada dentro de los intervalos. Si la derivada da mayor que 0, tenemos un intervalo de crecimiento, y si da menor que 0, de decrecimiento. Entonces ahora vamos a usar la derivada, ¿sí? Que nos había quedado así, o como nos quedó como factor común, que va a ser mejor, para fijarnos cómo va a ser el signo. Entonces la derivada me había quedado, cuando saqué factor común, e a la x menos 7 por 2x menos 14 menos 2, o sea 2x menos 14 y menos 2, que es menos 16. Eso es lo que me quedaba arriba, y abajo me había quedado 2x menos 14 elevado al cuadrado. Algo importante es que si tenía lo que sea elevado al cuadrado, todo esto, ponga el número que ponga, siempre me va a dar positivo. O sea que el signo va a depender de lo que me quede acá arriba. Entonces voy a ir reemplazando. Vamos a empezar eligiendo un valor, vamos a reemplazar la derivada, un valor que esté dentro de este intervalo, entre el menos infinito y el 7, puedo elegir el 0, que es un valor fácil, simple para reemplazar. Entonces acá reemplazo por 0 los valores, tengo e a la 0 menos 7, 2 por 0 menos 16, y acá abajo sé que ya da positivo. E a la 0 menos 7, acá tenemos 2 por 0, 0 menos 16.
Entonces toda esta parte es negativa, o sea que me va a depender de cómo queda este signo. Tengo que hacer e a la menos 7. Y e a la menos 7, acá teníamos e elevado, vamos a hacerlo elevado a la menos 7. Me queda 9,11 por 10 a la menos 4, es positivo este número. O sea, tengo este número, este valor que es positivo. Lo tengo multiplicando por todo esto que es negativo, porque 2 por 0 es 0, no, se me va, y esto es menos 16. Más por menos menos, dividido esto que es siempre positivo, va a quedar un valor negativo, o sea que es menor que 0. Entonces la derivada va a ser menor que 0. ¿Y qué va a pasar con la función? Si es menor que 0, ahí vamos a tener un intervalo de decrecimiento, o sea que la función hace así. Ahora hacemos lo mismo, pero un valor entre 7 y 8, que puedo elegir 7,5, por ejemplo. Entonces voy a hacer la función, la derivada evaluada en 7,5. Entonces tendríamos e a la 7,5 menos 7 por 2 por 7 menos 16 sobre la parte de abajo que es siempre positiva. Y ahí vamos resolviendo. Acá tenemos e a la 7,5 menos 7 va a ser e a la menos 0,5, ¿sí? Entonces acá vamos a elevar eso. Tenemos e a la menos 0,5, que nos queda 0,60, nos queda un valor positivo. Entonces este valor de acá, todo esta e me da positivo. Y acá tengo 2 por 7, 14, menos 16 es menos 2, o sea es negativo. Acá se está multiplicando, más por menos menos, dividido más, menos, esto es menor que 0. Entonces acá también va a ser menor que 0 y voy a tener intervalo de decrecimiento. ¿Por qué me quedan los dos para el mismo lado? Porque acá hay una asíntota y recordemos que la asíntota no me cambia el crecimiento y decrecimiento, así que está bien que me haya dado así. Ahora segundamente acá sí me va a crecer la función. Voy a dar un valor del 8 al más infinito. Puedo dar 9, 10, el número que se me ocurra. Entonces vamos a hacer la derivada evaluada en 9. Me va a quedar e a la 9 menos 7 por 2 por 9 menos 16. Sobre la parte de abajo que siempre daba positiva. E a la 9 menos 7 es e al cuadrado. Y es un número positivo, así que si lo elevo al cuadrado me va a dar algo positivo. Entonces acá nos da, esto es positivo. Acá tenemos 2 por 9, 18, menos 2, menos 16 me va a dar 2, positivo, y abajo positivo, más por más, más. Esto es mayor que 0, entonces voy a poner acá que es mayor que 0, y esto es intervalo de crecimiento, o sea que la función sube. Si acá decrece y acá crece, lo que me queda acá es un mínimo relativo, ¿sí? Entonces ya ahí ya determinamos que en ese lugar tenemos un mínimo relativo. Ahora, lo que se nos pedía, ¿sí?, en este intervalo, para esta función, es que nosotros hagamos todo esto que hicimos, que digamos cuál es el mínimo relativo y máximos, que en este caso no tenemos, y los intervalos. Entonces, para saber el mínimo, yo sé que la función alcanza un mínimo en el punto que está dado por 8, punto y coma, la función evaluada en 8. Y ahora, para saber bien ese valor mínimo, voy a hacer la función evaluada en 8, ¿sí? Entonces ahora en la función original tenemos entonces la función evaluada en 8 va a ser e a la 8 menos 7 sobre 2 por 8 menos 14. E a la 8 menos 7 es e a la 1, o sea me queda e, sobre 2 por 8, 16, menos 14 serían 2. Entonces e sobre 2, o 1/2 de e, es lo que me queda. Entonces ese punto mínimo va a ser 8, punto y coma, e sobre 2, o 1/2 de e. Y lo dejo así, no pongo el valor de e con decimales, lo voy a dejar de esta forma. Entonces ese es el valor donde alcanza un mínimo, ¿sí? Entonces después voy a poner que la función no tiene máximos. ¿Sí? Este mínimo siempre es relativo. Y después voy a aclarar bien cuál es el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. El intervalo de crecimiento es de 8 al más infinito, ¿sí? Y el de decrecimiento sería desde menos infinito a 7 y de 7 a 8. Entonces voy a poner acá, intervalo de crecimiento, tenemos desde 8 al más infinito. Intervalo de decrecimiento
es desde el menos infinito hasta el 7, unión desde el 7 hasta el 8. En 7 está cortado porque ahí es donde tenemos una asíntota. Entonces de esta forma dejamos bien aclarado todo lo que nos pedían, donde se alcanzan sus extremos relativos, que no tiene máximos. Decimos cuál es el mínimo, lo dejamos expresado y justificamos cada uno de los pasos que hicimos. Vamos a pasar ahora al punto 3, que hay que calcular esta integral. Entonces yo la copié acá, vamos a ver cómo la resolvemos. Lo primero que tengo que fijarme es si sale por tabla. Por tabla no sale porque tengo el seno con algo adentro. Y además tengo una x ahí multiplicando al seno, donde no hay nada y una multiplicación. Si no sale por tabla, lo siguiente que me voy a fijar es si puedo hacer alguna modificación para que salga por tabla. En este caso no, porque no puedo hacer nada con lo que tenga ahí adentro. No puedo juntar x de ninguna forma. La x que está afuera con lo que está dentro del seno no lo puedo juntar. Entonces, siguiente paso, voy a ver si sale por sustitución. Y en este caso tenemos el seno y adentro tiene otra cosa, así que a eso llamaríamos t o u. Para ver si salía por sustitución rápido, yo tenía que pensar si yo voy a derivar esto, si su derivada está por ahí afuera. Y sí, si yo derivo esto, este x a la 2 me va a bajar un grado y me va a quedar x, que está acá. Entonces va a salir por sustitución. A todo esto lo voy a llamar t. Voy a venir acá y voy a decir que t, voy a poner que voy a usar el método de sustitución como para justificar. Voy a poner que t es 5x al cuadrado menos 2. Voy a derivar t. Baja el 2, 2 por 5, 10 y me queda x. Y la derivada de un número es 0, o sea que me queda así. Y voy a agregar dx. Y ahora lo que voy a hacer es fijarme de lo que tengo acá, qué es lo que tengo acá afuera. Acá tengo la x y dx. O sea que x y dx ya están ahí. Este 10 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces ahora voy a venir y voy a hacer la sustitución. Esto me va a quedar igual a la integral de x y dx, ya no lo pongo, voy a poner el seno de t, porque todo esto es t, y en vez de poner x y dx voy a poner dt sobre 10. Y ahí. Ahora, ese sobre 10 es como tener un décimo que sale para afuera. Me queda dt. Ahora resuelvo la integral. Un décimo, la integral de seno es menos coseno de t y más c. Ya no pongo, cuando resuelvo ya no pongo más ni la integral ni de t. Por último vuelvo a la variable original. Entonces me queda un décimo menos coseno, donde dice t voy a poner lo que era t, 5x al cuadrado menos 2 más c. Por último, este menos, que es como un menos 1 que lo tengo acá, lo voy a multiplicar con el menos un décimo y me va a quedar menos un décimo por el coseno de 5x al cuadrado menos 2 más c. Esta es entonces la resolución de esta integral, ¿sí? Entonces acá no hay demasiado para justificar, solamente que uso el método de sustitución. Acá justifico que agarré en cada paso, ¿sí? Acá podría escribir que vuelvo a la variable original, como para aclarar algo. Vuelvo a la variable x, que es la original. Acá puedo poner que sustituyo. Porque acá es cuando sustituí. Y con eso ya está bien resuelta la integral. Nos vamos ahora al cuarto y último ejercicio de este parcial, que dice que tenemos que hallar el área de la región encerrada entre estos gráficos. F de x 3x y g de x x al cuadrado. Bueno, recordemos que el primer paso que tengo que hacer, que es grafico, para ver cuál es la función techo y cuál es la función piso. Eso lo puedo escribir siempre. Entonces voy a graficar para ver cuál es la función techo y cuál es la función piso. Puedo usar una tabla de valores. Esta f de x 3x es una lineal, donde esta sería la pendiente y el término independiente está valiendo 0. Y esta lineal la podés graficar con o sin tabla, ¿sí? Si la querés hacer con tabla, le das valores a x. Acá pones que y es igual a 3 por x y le podés dar
2 o 3 valores y lo sacas por tabla. 3 por menos 1, menos 3, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3. Y esto lo vamos a graficar. Ya hice acá los ejes, entonces marco los puntos. Menos 1 de x con menos 3, el menos 1 estaría acá, y el menos 3 acá, menos 1 con menos 3, 0 con 0, y 1 con 3 positivo. 1 de x con 3 positivos. 3 positivos lo tenemos acá. Ahí unimos estos 3 puntos y nos va a quedar la recta, que es la función lineal. Esta es f de x. Ahora voy a hacer lo mismo para la función g, que es x al cuadrado. Puedo hacer lo mismo, darle algunos valores. Voy a poner que y es igual a x al cuadrado y puedo dar algunos valores positivos y negativos. Con algunos valores ya nos va a quedar. Esto es una cuadrática, va a tener la forma de una parábola. Tenemos menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 1 al cuadrado, 1. 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Entonces esto va a quedar como una U justo así. Menos 2 con 4. Acá tendríamos el menos 2 y acá el 4. Si unimos, nos queda acá. Menos 1 con 1. Ahí. 0 con 0. 1 con 1 acá y 2 con 4. 2 con 4. Uno de esos puntos. Y me queda la función esta que es gx al cuadrado. Entonces lo que yo tengo que ver es, me están pidiendo acá es el área de la región encerrada entre estos gráficos. Si yo acá prolongo un poco más la lineal, que se prolonga infinitamente, y un poco más la cuadrática, voy a ver que acá se me cierra un área. Este área que se me cierra acá es el área que tengo que calcular entre esas dos funciones, ¿sí? ¿Quién está haciendo de techo y quién de piso? Si vengo de arriba me choco con el techo. El techo es la lineal, ¿sí? Entonces esta que es la lineal es la que vamos a llamar techo, la función techo. Y la cuadrática es la que está en la parte de abajo. Yo lo atravieso y lo que atravieso a lo último, o si vengo de abajo y la toco, esa es la función piso. Entonces una vez que encontré techo y piso voy a tener que hacer la integral, ¿sí? Entonces el área S va a ser la integral de la función techo menos la función piso. Pero es una integral definida entre valores a y b, que son los límites de integración. Entonces voy a tener que encontrar esos límites de integración. Uno es el 0 y lo vemos acá porque los dos pasaban por 0. Y el otro es este valor que está acá que no sé exactamente, ¿sí? Porque esto es un gráfico aproximado. Entonces lo tengo que encontrar a ese valor. Y lo encuentro igualando las funciones. Entonces acá pongo que igualo ambas funciones para hallar los límites de integración. Igualo entonces 3x con x al cuadrado. Y paso todo para el mismo lado, porque esto me va a quedar una cuadrática. Entonces puedo dejar 0 acá, x al cuadrado menos 3x. Como esto es una cuadrática, tengo dos formas de resolver esto. O hago la fórmula resolvente con a, b y c, donde a es 1, b es menos 3 y c es 0. O como le falta el término c, es más fácil hacer factor común x. Entonces saco a x como factor común de cada término. Si de este término yo saqué una x, me queda x. Y de este término saqué la x para afuera, me queda el 3. Entonces ahí es más fácil. Igualo como esto es una multiplicación que da 0. O esto es 0 o esto es 0. Entonces igualo cada parte a 0. X es igual a 0. Y x menos 3 igual a 0. Por lo tanto x igual a 3. Entonces ahí tenemos esos dos límites de integración. Que uno era el 0, que ya lo habíamos dicho. Y este otro punto que está acá estaría en 3. Lo cual tiene lógica que está ahí. Son los valores que me están separando esa área. Entonces acá vamos a poner entre 0 y 3. Y ahora hay que resolver esta integral, ¿sí? Entonces acá integro y aplico Barrow. El área me va a quedar. La integral de 3x es el 3 queda. El x le sumo un grado, que sería el cuadrado, y lo pongo sobre 2. Menos el x le subo un grado, x a la 3 sobre 3 más c, y lo dejo
entre 0 y 3. Entonces acá lo que hice es integro o integré, y ahora en el siguiente paso voy a aplicar Barrow. Entonces aplico Barrow evaluando primero en 3 menos en 0. Esto me queda 3 por 3 al cuadrado sobre 2 menos 3 al cubo sobre 3 más c. Bueno, acá siempre adelante poner área. Menos paréntesis, no olvidarse paréntesis, y ahora por 0. 3 por 0 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cubo sobre 3 más c. Hago esta cuenta, 3 al cuadrado, es 3 por 3, 9. 9 por 3, 27 medios. Menos 3 por 3, 9 por 3, 27. Acá tengo 27. 27 dividido 3, 9. Más c menos. Esto me da 0 porque es 0 al cuadrado 0, dividido 0 por 3, 0. Y esto también me va a dar 0 porque son dos potencias de 0. Entonces 0 menos 0 más c. Por lo tanto, acá me queda. Tenemos 27 medios menos 9. Hacemos esa cuenta, o si no, mentalmente es hacer 27 dividido 2, que es 13,5. Y haces 13,5 menos 9, que da 4,5. Puedes dejarlo así. O si no, haces 27 medios menos 9. Así que da 9 medios o 4,5 es lo mismo. Se puede dejar así porque es un decimal exacto. Y acá 0, 0 y el menos va para la c menos c. Entonces se va c con menos c y este área me da 4,5 o que es lo mismo en fracción, que es 9 medios. Cualquiera de estas dos formas está bien. Entonces ese es el valor del área. Me quedó positiva, siempre recordemos que el área tiene que quedar un valor positivo. Entonces de esta forma terminamos con la resolución de este parcial.